vamos a hablar de cirrosis. Tenemos a nuestra invitada, es la doctora Carla Bustillos, médica gastroenteróloga de la Clínica Delgado del Hospital Revalgatti, quien ha tenido pues la amabilidad de venir a contarnos exactamente qué cosa es la cirrosis, a comentar un poquito acerca de la historia de nuestro paciente problema, Pepe, que tiene pues un diagnóstico de cirrosis, pero no ha tenido todavía ningún síntoma. Ha sido un diagnóstico más o menos casual como consecuencia de un chequeo de rutina. En resumidas cuentas, vamos a conocer exactamente qué cosa es y qué significa para una persona tener cirrosis. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el programa, porque yo creo que cirrosis es un diagnóstico que confunde mucho a las personas. La mayoría de ellas cree que tener cirrosis es tener cáncer de hígado. Por favor, explícanos y sobre todo puntualicen las principales diferencias. Sí, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica y yo siempre hago la comparación como una diabetes, como una hipertensión, que cuando tiene un control puede no progresar, ¿no? Usualmente está, bueno, se produce por varias causas, entre ellos, como en este caso, por un hígado graso no asociado al alcohol. Puede ser también producido por virus, la hepatitis B, la hepatitis C, por la ingesta de alcohol y algunas otras causas menos frecuentes, ¿no? Muchas veces hacemos el diagnóstico en pacientes completamente asintomáticos. Que es el caso de Pepe, ¿no? O sea, exactamente. Se hace una ecografía, primero le dicen hígado graso, después un tiempo dice, tu hígado está raro, anda al gastroenterólogo, te va a explicar. Sí, pero no tiene ningún síntoma. Sí, ese es el paciente quizá que vemos con mayor frecuencia en la consulta externa de gastroenterología, ¿no? Es el paciente que viene con factores de riesgo, obesidad principalmente. Se ha convertido en un factor de riesgo importante el hígado graso no alcohólico, ¿no es cierto? Sí, usualmente es el paciente, como les decía, que viene a la consulta, uno lo ve obeso, refiere no diabetes, de repente hipertenso, con un problema de hiperlipidemia, y uno ya con ojos de gastroenterólogo, hepatólogo, le pide un perfil hepático, ¿no? Pacientes también más de 50 años es otro factor. Y encontramos algunas alteraciones en la ecografía, como en este caso, y en el perfil hepático. Carla, ¿por qué la gente todavía sigue pensando que cirrosis igual cáncer de hígado? ¿Es porque estamos acostumbrados a escuchar que la cirrosis pues, es irreversible, que es mortal, que tiene pues, un pronóstico muy pobre, muy hostil? Y casi como el cáncer de hígado, ¿la gente ya se acostumbró a decir cirrosis, cáncer de hígado o hay alguna relación? Es lo más frecuente, ¿no? El paciente, cuando uno le dice que tiene una cirrosis hepática, piensa inmediatamente que tiene un cáncer, ¿no? Y lo primero que les digo siempre es esto, no es un cáncer, es una enfermedad crónica que se puede controlar. Ahora, el hepatocarcinoma o el cáncer de hígado, que es probablemente a lo que se está refiriendo, es el cáncer primario más frecuente del hígado. Y usualmente aparece en el paciente que tiene una enfermedad hepática crónica avanzada como es la cirrosis, ¿ya? Por eso que a veces, cuando hacemos el diagnóstico inicial de un paciente cirrótico, también podemos encontrar el hepatocarcinoma como un hallazgo en la ecografía, pero no es claro. Entonces, todo paciente con cirrosis hepática tiene un mayor riesgo, sí, de hepatocarcinoma, y por eso que siempre, una vez hecho el diagnóstico, entra a un despistaje. A una evaluación mucho más exhaustiva. Exactamente, periódica. Entonces, para puntualizar con los factores de riesgo que llevaría a una persona como Pepe a tener cirrosis, que ya está claro que no es solamente porque tomas licor toda tu vida. ¿El alcohol sigue siendo el principal factor de riesgo para una persona con cirrosis o de desarrollar cirrosis, perdón? Bueno, eso ha variado un poco, ¿no? Hace será una década más o menos, en un estudio que hicimos acá en un grupo de pacientes, por ejemplo, del Hospital Revalgatti, encontramos que la causa más importante, si hablamos así puntualmente, era el alcohol. La segunda causa era el virus, entre el virus C y el virus B. Si juntamos las hepatitis virales, esa es la segunda causa. Era la segunda causa. Y las enfermedades autoinmunes seguían, el hígado graso como una cuarta, quinta causa. Sin embargo, en la actualidad, esto ha cambiado. Ha cambiado. Las enfermedades hepáticas asociadas al hígado graso probablemente estén ocupando entre el segundo y primer puesto en la actualidad, ¿no? Increíble, sí. Increíble. Ahora,
También hay otras causas de cirrosis que son las Sí. más raras, ¿no? Las inmunológicas, algunas enfermedades genéticas que cursan con inflamación del hígado. El abuso de algunos medicamentos, ¿no? No quiero decir principios activos, pero digamos el uso y abuso, es decir, el mal uso de medicamentos, podría llevar a inflamar el hígado al punto tal de que primero se termine convirtiendo en un hígado graso y luego una cirrosis. Sí, sí. Existen algunos suplementos, por ejemplo, vitamínicos en el mercado, existen algunos fármacos cuya prescripción es bastante frecuente Así y es. también de libre venta, Ujú. y el paciente lo compra y lo toma por muchos años. Ujú. Esa puede ser una causa importante de cirrosis, ¿no? En nuestro medio, que todavía tenemos esa cultura, que me recomendaron tal hierba, y que también es un problema y que ¿Cómo también no? puede llevar a la Eso cirrosis. sí, algunos medicamentos naturales, algunas hierbas te llevan a cirrosis. Exacto, sí. Y eso la gente no lo sabe, ¿no? Sí, por eso siempre cuando veo a un paciente con una enfermedad hepática crónica, lo primero que hay que prohibirle Sí. es la ingesta de cualquier hierba, por más ¿Cómo que no? haya sido recomendada justo para su enfermedad. Así es, esa es una cosa muy valiosa y te agradezco por mencionarlo, porque mucha gente no lo sabe y estamos pensando que todo lo natural necesariamente es más seguro para el consumo. Todos los pacientes que tienen cirrosis por diferentes causas, el alcohólico, el que tiene hepatitis viral, C o B, aunque ahora ya hay vacuna, hay mejor vacunación, eso disminuirá la carga de cirrosis en un tiempito más, los pacientes que comen mal, que abusan de medicamentos, antes de hacer la cirrosis todos pasan por el hígado graso. No necesariamente, no. Quien pasa por hígado graso es el paciente con obesidad, el que tiene un síndrome metabólico, es hipertenso, diabético, hiperlipidémico, y la enfermedad hepática asociada al alcohol, ¿no? Ellos son los que principalmente hacen hígado graso previamente y llegan a la cirrosis. También se ha visto que algunos pacientes con hepatitis C también pueden hacer hígado graso antes de llegar a la cirrosis, y también aquellos que hacen enfermedad hepática por algunos fármacos. ¿No? Bueno, en Estados Unidos también una causa muy prevalente de cirrosis es el que tiene hepatitis C, que la mayoría no lo sabe, pero que además toma. ¿No? Sí. Esos tienen como 20 y tantos por ciento de los pacientes con cirrosis son de este grupo. Los baby boomers, ¿no? Los que nacen entre la década de los 40 y los 70, cuando empiezan pues los anticonceptivos, esos también tienen más riesgo de haber contraído hepatitis C y luego más riesgo de hacer cirrosis a largo plazo. Era una cosa que había revisado por ahí. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, qué pensarías tú como gastroenteróloga si Pepe no hubiese llegado a ese chequeo de rutina, hubiera seguido su vida y una buena mañana se da cuenta pues de que o está muy amarillo, o que está muy fatigado, que está muy cansado, o nota pues que se le empiezan a ver las venas en el abdomen que antes no se veían, o que se le empieza a hinchar el abdomen, empieza a tener náuseas, poco apetito, aparecen pues estas arañitas vasculares en la cara? ¿Qué hubieras pensado si Pepe llega así al consultorio a consultarte por un dolor de barriga raro? Ajá. Ya estamos ante un paciente cirrótico descompensado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar una persona con hígado graso para desarrollar cirrosis? ¿Hay un promedio de años? Puede ser entre 5 a 10 años, eso es bastante variable, más si le agrega más factores, porque tenemos el paciente hígado graso no asociado al alcohol, como dijiste, que tiene además virus C, o el que tiene los dos, que ingiere alcohol, y que es obeso y tiene síndrome metabólico. Y se automedica. Y se automedica, sí. Ahora, el paciente que viene de esta forma, como me estás comentando, y es un paciente descompensado, ¿no? O tiene ascitis, o tiene encefalopatía, o ya está ictérico. Este paciente ya su pronóstico de vida es diferente al paciente cirrótico compensado que vino inicialmente, ¿no? Sin ninguna manifestación, completamente asintomático. Tenemos que irnos una pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar del diagnóstico. Y sí quisiera que por favor puntualices que lo que para ti como gastroenterólogo es importante recomendar a los pacientes que pudieran estar en esta categoría de grupo de riesgo. ¿Sí? Y ya volvemos luego de esta pausa comercial con La Buena Vida hablando sobre cirrosis.
Estamos conversando sobre cirrosis con la doctora Carla Bustillos, médica gastroenteróloga, y llegó el momento de hablar acerca del diagnóstico y cómo es que es la vida de una persona con cirrosis. Carla, mencionaste que la mayoría de pacientes cirróticos no tienen ningún problema porque están en una etapa probablemente inicial y los síntomas empiezan cuando se descompensa. ¿Eso qué significa? ¿Que ya pasaron muchos años de cirrosis o que hizo algo en la etapa inicial que lo descalabró totalmente? Explícanos eso, por Claro, favor. el paciente cirrótico compensado puede estar así, puede ser 10, 15 años. Correr maratones y lo que quiera. Sin dar ninguna manifestación, sí. Ese es el paciente, como les digo, que muchas veces viene a la consulta porque tenía un dolor epigástrico, una gastritis, y le encontramos de repente que es obeso o que recibió transfusiones, le pedimos exámenes y comenzaron a salir algunas cosas, ¿no? Muchas veces el perfil hepático está normal, la coagulación, el hemograma está normal, pero en la ecografía ven el hígado medio raro, con bordes medios irregulares, ¿no? Hiperecogénico, y comenzamos el estudio. La sospecha, ¿no? Ajá, la sospecha. Muchas veces le hacemos la endoscopía porque tiene una gastritis y le encontramos varices. Varices en el esófago, que son un problema, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ese paciente cirrótico compensado, como yo siempre les digo, tienen un buen pronóstico de vida si se cuidan. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese tipo de pacientes es encontrar la causa, porque si encontramos la causa y la tratamos, por ejemplo, toma alcohol, dejar de tomar alcohol, el paciente va a mejorar muchísimo su calidad de vida y no, probablemente no va a tener ninguna complicación a corto plazo, ¿no? Eso es lo que queremos, ese es el paciente ideal con quien podemos trabajar y con hacer aquel algo. que pueda manejar su control. Exactamente, ¿no? Si es obeso, síndrome metabólico, lo mandamos al endocrinólogo, le hacemos la evaluación, bajar de peso, y todo eso puede mejorar las posibilidades de que aparezca una futura complicación. El problema es cuando llega el paciente con una complicación. ¿En qué momento recurres a la biopsia? ¿Es importante la biopsia para corroborar el diagnóstico? ¿Es importante para algún estadiaje del paciente? Claro, muchas veces cuando el diagnóstico es muy dudoso, el mejor método diagnóstico, el gold estándar en teoría es la biopsia hepática. Sin embargo, la biopsia hepática tiene sus riesgos, ¿no? Si yo tengo un cirrótico que tiene ecografía, donde me dice que es cirrótico, los exámenes de laboratorio dicen que tiene plaquetopenia, tiene TGO más que TGP, y algunas cosas que yo ya sé que es cirrótico, ya no hago más. El diagnóstico ya lo tengo claro y comienzo su estudio de buscar si tiene alguna complicación o no, que no se ve. Sin embargo, cuando el diagnóstico es dudoso y el paciente también quiere que le confirmen el diagnóstico porque él no lo tiene claro, hacemos métodos no invasivos que en la actualidad tenemos en nuestro medio, ¿no? Tenemos los métodos no invasivos serológicos, el APRI, el FIT4, exámenes no patentados que los encontramos en la computadora, y donde metemos algunos datos y podemos más o menos definir si tiene cirrosis o no. O métodos imagenológicos como el FibroScan. ¿Cómo no? El FibroScan es algo bastante nuevo, ¿no? Bueno, para los que no somos gastroenterólogos probablemente, o los que no nos hemos acercado tanto a la cirrosis ni como pacientes, es una novedad interesante, ¿no? Que ayuda mucho. Sí, aproximadamente en Lima, el examen lo tenemos desde hace más o menos 3 años, y la clínica de Delgado es la primera en tener este equipo, ¿no? Sí, nos sirve muchísimo. Hay pacientes que por año los vemos, por ejemplo, como una hepatitis autoinmune o por una hepatitis C, y que aparentemente no es cirrótico, le hacemos el FibroScan y encontramos, nos damos con la sorpresa que ya está en estadio de cirrosis. ¿Es posible encontrar una causa para todas las cirrosis o hay todavía una brecha de pacientes cirróticos cuya causa no se conoce? Claro, hay todavía... Esas famosas criptogénicas. Sí, las criptogénicas. Aproximadamente, antes se decían que eran entre el 10 al 20%, sin embargo, ahora se sabe que muchos de esos pacientes, la cirrosis no era criptogénica, sino era por una esteatohepatitis no asociada al alcohol, ¿no? Por el hígado graso. Claro, desde que empezamos a relacionar esto y a poner las piezas del rompecabezas en orden correcto, mucho de esa parte desconocida se ha ido conociendo más. Ahora bien, ¿qué hacemos con un paciente compensado? ¿Qué hacemos con un paciente descompensado? ¿Cuál es la mayor complicación, la más frecuente y cuál es la más temida por ustedes, los especialistas, en un paciente con cirrosis? Siempre que viene el paciente con una cirrosis hepática compensada, yo siempre
comienzo con lo primero que les digo, ¿no? Que es determinar la causa. Yo sé la causa, yo puedo tratar la causa y de repente, en teoría, detener la evolución de la enfermedad y en algunos casos que ocurra una regresión de la enfermedad, ¿no? No totalmente, pero sí puede haber una regresión de la fibrosis. Y les ayudo a que conozcan su enfermedad y a que sepan cómo prevenirla, ¿no? La dieta es importante en el caso del paciente cirrótico en general y la evaluación periódica. Por ejemplo, el hepatocarcinoma, ¿no? Si yo al paciente lo evalúo cada 6 meses con exámenes, con ecografía, puedo hacer el diagnóstico temprano del hepatocarcinoma y tratarlo y hasta curarlo, ¿no? Eso es en el paciente cirrótico compensado. Y además le recomiendo las vacunaciones, ¿no? Porque el paciente tiene un alto riesgo de infecciones, vacuna contra la hepatitis B, que hay en nuestro medio, contra la influenza, contra el neumococo. Con cualquier virus que pueda inflamar. Exactamente, porque este paciente que tiene mayor riesgo de infecciones. Si tiene varices esofágicas que nunca ha sangrado, que es otra complicación potencial, le hago endoscopía periódica, ¿no? Dependiendo del grado de las varices, le doy una medicación. No hay nada más terrible que ver un paciente con varices esofágicas rotas, como entran por emergencia. Yo alguna vez he visto un par y la verdad que esa imagen no se me ha borrado de la cabeza hasta el día de hoy, ¿no? Claro, lo ideal es tratar las varices en el momento que se pueda, antes que haya un sangrado inminente, ¿no? Ahora, ya cuando el paciente llega con una cirrosis descompensada, igual la educación, tratar de evitar o prevenir que estas complicaciones progresen e inclusive muchas veces pueden tratarse o regresionar. Y si es un paciente joven, con con condiciones, sin comorbilidades, de repente referirlo a un centro de trasplante, ¿no? Cuando ya el paciente está descompensado. ¿El trasplante hepático se puede aplicar a la mayoría de pacientes cirróticos en función a qué criterios? Claro. En nuestro medio tenemos el problema de la poca donación, sí, ¿no? Pues lamentablemente no somos un pueblo muy solidario con quienes necesitan órganos. Solamente tenemos 2 centros trasplantadores, ¿no? Los de la Seguridad Social, que es el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Existen indicaciones y la principal indicación del trasplante es un paciente cirrótico con una enfermedad hepática avanzada, descompensada, ¿no? Eso lo evaluamos mediante un puntaje que se llama MEL y que incluye la creatinina, el INR y las bilirrubinas y que nos dice cómo va a ir este paciente o cuál es su pronóstico. Una vez que el paciente tiene un puntaje mayor de 15, por ejemplo, y tiene una edad menor de 65, que es más o menos variable algunas veces dependiendo del tipo de paciente, uno puede decir que este paciente tiene indicaciones de trasplante y va al trasplante. No todos van al trasplante, ¿no? Como les vuelvo a repetir, hay pacientes que tienen contraindicaciones, de repente un hepatocarcinoma muy grande, o tiene otras comorbilidades que hacen imposible el trasplante. Así es. ¿Qué tanto tendría que cambiar la calidad de vida de una persona que tiene una cirrosis diagnosticada de manera incidental, sin ninguna manifestación, sin ninguna descompensación? ¿Qué tanto tendría, si no toma, qué tanto tendría que corregir, digamos, sus hábitos dietéticos? ¿Qué cosas no le recomiendas comer a un paciente cirrótico, por ejemplo? O que puede comer de todo, pero controlar el nivel de calorías. Claro, yo siempre, cuando tengo un paciente con una cirrosis, lo más importante es que la dieta debe ser más o menos regulada, ¿no? O sea, debe tener dietas o hábitos dietéticos saludables. De repente comenzar a enseñarle que disminuya la ingesta de sal, ¿no? Que evite las carnes rojas, que coma proteínas, verduras, frutas. O sea, la dieta debe ser lo más balanceada posible. No hay ningún alimento prohibido, como siempre le digo a los pacientes, sí, pues, ¿no? Más si está compensado o nunca hizo ascitis. En teoría no se debería recomendar inclusive la disminución de la ingesta de sal. Claro. Sin embargo, ya nosotros le vamos metiendo estas ideas para que el paciente en el futuro pueda manejar mejor su dieta si es que ya aparece esta complicación. Hay que balancear mejor la comida y las proporciones adecuadas a cada paciente. Exactamente. Dieta saludable, ¿no? Esos mitos de que hay algún alimento que le hace daño al hígado, siempre les tratamos de explicar que no es así, ¿no? Una última pregunta. ¿Se sabe más o menos por cálculos aproximados de qué porcentaje de la población podría tener cirrosis en nuestro país? ¿Podría tener cirrosis y no lo sabe?
es un poco difícil de calcular, pero la cirrosis hepática en la actualidad ocupa más o menos el 9º, 10º puesto de causa de mortalidad general, ¿no? Pero es una enfermedad que en la actualidad cada vez está en aumento. En aumento, ¿no? Y si se puede prevenir, yo creo que hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Totalmente. Carla, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte acá en el programa. Gracias por haber venido, por haber estado apoyándonos con el tema del día de hoy.